buenas tardes a toda la audiencia de www.jornada.com.pe. 2022, un nuevo año, y este es nuestro primer programa del año. Damos la bienvenida a toda nuestra audiencia que ya se viene familiarizando con nuestras redes sociales y también con nuestra página web. Vamos a dar inicio a esta nueva jornada de Plaza Abierta, su segmento de entrevistas especializadas del diario Jornada. Un año muy importante en el cual la población nuevamente va a tener que ir a las urnas para poder elegir a sus representantes de gobiernos locales y del gobierno regional. Esta es una tarea que realmente amerita una reflexión de parte de la ciudadanía. Para este tema, y justamente hablar de la responsabilidad que vamos a tener como medios y qué responsabilidad deben cumplir los medios de comunicación, ya nos encontramos con Juan Camborda Ledesma, editor del diario Jornada, con el que vamos a conversar ampliamente sobre este tema. Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a toda la gente de Jornada y a la audiencia de Ayacucho. Además, desearles que este año 2022 sea un año fructífero para la región de Ayacucho y sea un año en el cual los temas fundamentales sean las elecciones y ver quiénes son los candidatos y buscar los mejores representantes para que estén en el gobierno regional y en los gobiernos locales. Tema muy importante que has tocado, Juan, pero antes, hay un derecho fundamental que es necesario que la población debe saber que tiene y que es necesario cumplirla, que en el 2021 hemos visto muy mellada, vilipendiada. El derecho a la información y a la comunicación en sí. ¿Cuánto has visto tú, desde tu óptica profesional, que ha sido manoseada lo que se llama la verdad y el ejercicio del periodismo? La libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de comunicación, todas estas libertades fundamentales, a veces no se entienden bien si no ponemos de por medio el derecho de la población, de los ciudadanos, a una información que sea verdadera. Creemos que nosotros tenemos la libertad de poner en el papel cualquier noticia falsa o verdadera, amparándonos en el derecho de que tenemos de opinión. ¿Sí? Yo opino y puedo opinar mintiendo. Eso es ir contra la ética y es ir contra el derecho fundamental de los ciudadanos de una información verídica. Los periodistas no estamos con una conducta que nos exima de esta responsabilidad. Tenemos que informar con la verdad. Y solamente cuando informamos con la verdad, los periodistas tenemos ese recurso importante y valioso, que es la credibilidad. Los periodistas que no hacen uso de la verdad, los periodistas que mienten, como ocurre con muchos medios nacionales que están preocupados más en dañar imágenes que en construir país, lo único que hacen es perder la credibilidad y la gente comienza a dudar del periodismo. Y eso nos puede afectar a todos. Cuando la gente comience a dudar de los periodistas, va a recurrir a las redes sociales. Y lamentablemente en las redes sociales también la mentira se ha posicionado. Los fake news o las mentiras o las verdades falsas, una forma de decir la mentira, las noticias falsas han ocupado espacios importantes y eso está dañando el derecho de los ciudadanos a una verdadera información. Bueno, en ese contexto y en esa condición que se observa en el 2021, entramos a un 2022 con muchas limitaciones. Tenemos la pandemia, tenemos este uso y abuso que ya has mencionado, Juan,
y se nos vienen las elecciones para el gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Cuál debe ser la perspectiva mediática en posicionar la agenda pública regional, local, en este contexto? Hay dos elementos que me parecen importantes. Los gobiernos regionales, en este caso vamos a elegir gobierno regional, no pueden estar al margen de las políticas de Estado. Y hay un acuerdo nacional que señala algunas políticas fundamentales, políticas de Estado, que lamentablemente algunos gobiernos a nivel nacional, y especialmente los gobiernos regionales, no toman en cuenta cuando plantean sus políticas regionales. Las dejan de costado, las miran de lejos. Y no tenemos, por ejemplo, una relación continua con el acuerdo nacional que podría asesorar tranquilamente a los gobiernos regionales e incluso a los gobiernos locales sobre algunas políticas fundamentales que tienen que implementarse en nuestras zonas. Políticas contra la pobreza, políticas de un mejor tratamiento de limitación de espacios regionales o espacios provinciales, es decir, una serie de problemas que tenemos que no hemos resuelto y que tenemos un acuerdo nacional donde están esas líneas maestras de las políticas públicas que muchas veces los gobiernos, por intereses partidarios o de grupo, y en el caso de los gobiernos regionales, por intereses también de grupo o personales, no los ejecutan. Bueno, Juan, en esas condiciones prácticamente vivimos en un estado unitario, hay que entenderlo en esa magnitud. Hay algunos gobiernos regionales, agrupaciones políticas que entienden el gobierno regional, pareciera en otro contexto. Esta precariedad que existe en las organizaciones políticas, hablemos movimientos regionales y partidos políticos, va a afectar, consideras, la decisión de tener que visualizar y visibilizar mejor el tema de gobernabilidad? Yo creo que está en el clavo, Jaime. Nosotros, si a nivel nacional lo que tenemos son vientres de alquiler, como lo hemos dicho en algún editorial, lo que tenemos son agrupaciones de amigos que se lanzan a las elecciones nacionales para elegir presidente y elegir congresistas. No quiero señalar nombres de esas agrupaciones. A nivel regional, la situación es peor. Son grupos de amigos sin programas, sin planes de gobierno, con un listado de cosas que le llaman plan de gobierno, pero que no lo es, y que llegan a ocupar los cargos de gobierno a nivel regional sin saber dónde están parados. Y que disculpen los gobernantes. Lamentablemente así es. No saben qué van a hacer con el gobierno regional. Y algunos comienzan a reclamar una supuesta autonomía como si fuéramos un gobierno federal. Yo he leído algún escrito de algún asesor hace un par de años, unos 5 años, un asesor de un gobernante regional que decía que deberían el Perú federarse. El Perú es un país unitario y es, hay que recordarlo, uno de los pocos países en la cual históricamente incorporó 2 audiencias. Porque si nosotros hacemos una reflexión histórica, cada audiencia se convirtió en una república. La única audiencia que no se convirtió en república fue la audiencia del Cusco. Bueno, volvamos al momento ahora. Somos un país unitario. Hay normas nacionales y hay normas regionales que no pueden ir por encima de las normas nacionales. No somos un país donde la autonomía es plena en los gobiernos regionales, porque esa autonomía depende de los controles de los organismos nacionales, en este caso del MEF o de la Contraloría de la República. Bueno, en esta condición, ¿qué es lo que debe buscar la ciudadanía? Tenemos que buscar, consideras, más consensos y accionar de planificar el desarrollo que tenemos. Acuérdate también que ya tenemos un reto que están dejando las autoridades que se están yendo y son los Juegos Bolivarianos.
A eso se suma las necesidades que han sido limitadas en estos años antes de la pandemia. Comencemos con los Juegos Bolivarianos. Eso debió haberse planificado el mismo día que asumieron el gobierno, tanto el alcalde provincial de Huamanga, el alcalde del distrito de Quinua y el alcalde y el presidente del gobierno regional de Ayacucho. Eso debieron haberlo planificado en el año 2018, si no me equivoco, cuando comenzaron a gobernar, no ahora. Ahora no tiene sentido. Estamos a 2 años del bicentenario del hecho más importante de la historia de América del Sur, la batalla de Ayacucho en la Pampa de Ayacucho, donde España decidió y aceptó retirarse de América del Sur. Y eso consolidó la independencia de todas las repúblicas. Esa realmente es la fecha de la independencia de América y la fecha de la independencia del Perú, definitivamente. Los otros fueron declaraciones. Y es claro que estuvieron funcionando repúblicas precarias, pero después de la batalla de Ayacucho se consolidó la independencia. Y esa debería ser la fecha sudamericana más importante. No lo es. Por dejadez de gobernantes nacionales, pero fundamentalmente por dejadez de los gobernantes regionales y de los alcaldes de Huamanga y de Quima. El bicentenario debería ser una fecha continental. Lamentablemente va a terminar siendo posiblemente una fiesta provincial, quizás distrital, no con la magnitud que hubiéramos querido nosotros. Y a estas alturas, a 2 años, comenzar a pensar en Juegos Bolivarianos, cuando habrían otras actividades quizás menos costosas, como ser una villa olímpica, como refaccionar y poner el estadio Ciudad de Cumaná, o modificar el Coliseo Ciudad de Caracas, o hacer un nuevo coliseo. Podrían hacer actividades más importantes, culturales, artísticas, de música, de teatro, que junte a la juventud latinoamericana, porque no olvidemos, en la Pampa de Ayacucho, los que combatieron fueron los jóvenes de América del Sur para lograr la independencia. No olvidemos que el mariscal que dirigió esa batalla tenía escasamente 29 años. Bueno, en ese aspecto que son los Juegos Bolivarianos, tenemos este proceso electoral que va a llevar a tener mayores retos, Juan. Y para finalizar, ¿qué es lo que debemos exigir los ciudadanos a los candidatos que se van a venir? En primer lugar, que organicen, si van a organizar gobierno regional, movimientos regionales, que sean movimientos regionales serios, que no sean lo que nos tienen acostumbrados ahora y le ponen el nombre de movimiento regional. Segundo, que tengan planes de gobierno serios y validados, y que se debatan, y que haya realmente el debate. No un debate de 5 minutos cada candidato, porque son 20 candidatos. Necesitamos 4 candidatos, o 3 candidatos, y que debatan seriamente qué es lo que van a hacer por la región, dentro de un contexto de que forman parte de un país, y qué lugar debe ocupar Ayacucho en este país. Eso es lo fundamental. A esto sumar también la necesidad de poder buscar consensos entre todos y hacer no un planeamiento, sino una planeación correcta de lo que debería ser la región de Ayacucho. Falta mucho esto, pero creo que la coyuntura también lo amerita, Juan. Tus últimas Lo palabras al amerita y lo respecto. obliga. Que el consenso se busque en un país crispado como el que tenemos, donde no se puede hablar ampliamente de política porque viene el San Benito que o te acusan de reaccionario o te acusan de terruco. Estamos en un país que se ha crispado en estas últimas elecciones,
Y esto viene desde un poco atrás, cuando comenzó un poco a dejarse de lado hablar de política en los espacios públicos, en especial en las universidades. Nosotros tenemos que recuperar la importancia de la palabra política. La palabra política no es necesariamente un elemento que debe separar a las personas. Al contrario, debe ser un debate en el cual las personas debaten, discuten, polemizan, discrepan, pero al final, cuando viene un proceso electoral, aceptan triunfos y aceptan derrotas. En ese sentido, lo que ha ocurrido en Chile es un ejemplo importante. Ganó el candidato de izquierda y el candidato de derecha fue el primero en felicitarlo. Y el presidente de ese país, que es de derecha, lo convocó a conversar sobre el futuro de Chile. Eso en nuestro país es impensable. Esperemos que entonces los futuros candidatos tengan que pensar en tener este tipo de actitudes y acciones que son las que deberían de ameritar en reconstruir la política regional. Bueno, fue Juan Camborda Ledesma, editor del diario Jornada, quien nos ha vislumbrado más o menos que, cuál va a ser también la línea editorial de nuestro medio en estas elecciones, en esta campaña, y cuáles van a ser estas prioridades. Queremos buscar consensos de los candidatos que se van a presentar, que tengan la actitud moral, actitud ética para construir ciudadanía y principalmente darle al ciudadano lo mejor que nosotros podemos dar, darle la verdad frente a todo lo que puede existir y lo que ha existido en el 2021 que ha podido desmembrar este derecho que es tan fundamental en tiempos de democracia, en tiempos donde debe haber discrepancias, debe haber consensos y unidad nacional entre todos, que es el construir pues, un país que ya pasa los 200 años de su existencia como tal y que se tiene que perfilar a ser una gran nación multirracial, multicultural, que ahí está la gran riqueza que amerita nuestro país. Nosotros retornaremos aquí en www.jornada.com.p y este es su segmento Plaza Abierta. Buenas tardes.